P-47 Thunderbolt, el trueno que aprendió a matar. La luz a esa altura no es la misma. Tiene filo. Se mete en la cabina como un cuchillo de vidrio y te deja ver motas de aceite flotando. Polvo que nunca pensaste que existía en un aire tan limpio. A 27.000 pies todo ruido se vuelve más nítido, como si lo hubiesen lavado con agua helada. El motor radial no ronronea, mastica el cielo. El oxígeno huele a metal y goma. En esa pureza que engaña, dos bandos miden filosofías antes que balas. El alemán sonríe primero. Es la sonrisa del que cree haber descifrado un chiste que el otro aún no entiende. Por radio lanza la broma. Nos han mandado botellas de leche voladoras. Retumba una risa confiada en la frecuencia de su rote, esa risa que necesita disminuir al enemigo para no pensar en su propia fragilidad. Allá abajo suben, juntas y pesadas, 16 máquinas gordas con alas que parecen cortas, hélices desmesuradas y vientre de ballena. Los Focke-Wulf, ligeros y afilados, se acomodan como halcones que han aprendido a matar con un giro, con un mordisco, con una trepada. El cielo, creen, les pertenece por estilo, por instinto, por doctrina. Lo que ninguno ve todavía es que el cielo es un lugar que también se diseña. La guerra europea de los cazas hasta ese día parecía acordada en clave de violines. Aparatos que se buscaban por debajo de las nubes, que medían su honor en grados por segundo de viraje, que discutían con el aire como quien pelea bailando. El P-47 llegó como un tambor gigantesco, un error de etiqueta. Su mera presencia era una falta de modales, demasiado fuselaje, demasiada hélice, demasiada potencia. A los ojos formados en la estética del Spitfire y del 109, aquella cosa era un bofetón a la belleza. Y sin embargo, en su exceso había una lógica que empezaba lejos de las nubes, en planos de ingeniería, en cadenas de montaje, en la paciencia implacable de una nación que no pensaba ganar por estilo sino por aritmética. El Thunderbolt no vino a charlar, vino a imponer. El primer contacto serio confirmó el prejuicio de todos los que no querían aprender nada. Cayó más de lo que derribó. Se mostró torpe donde el enemigo se sentía rey. Perdió giros, se descolgó en trepadas bajas, se quedó fuera de los bailes en los que la Luftwaffe llevaba años practicando. Pero cada vez que volvía a tierra, aquellos aparatos venían masticados de plomo y seguían siendo aviones. A veces tocaban pista con el morro vendado de aceite, con cables de mando medio cortados, con paneles arrancados como costras, con agujeros en las alas por los que habría pasado un brazo humano. Llegaban, rodaban, apagaban, y los mecánicos, con la boca apretada, aprendían a descifrar la nueva gramática de la supervivencia. La primera gran lección del P-47 no fue que matara mucho, fue que no moría. Antes de esa mañana sobre Francia, lo que había ocurrido con el Thunderbolt estaba más cerca de la tragedia que de la épica. Instrucción dura, accidentes absurdos, compresibilidad que congelaba los mandos en el picado, ese fenómeno recién descubierto que parecía brujería y que a altísima velocidad volvía al avión un bloque sin respuesta, despegues traicioneros donde el par motor te tiraba del ala como un pescador de red. El avión exigía respeto con la crueldad de los maestros antiguos. Quien no lo entendía a la primera, lo pagaba con aluminio retorcido y cruces en el campo. Por eso su redención fue doble, táctica y moral. El día en que dejó de pedir permiso para pelear en el terreno del enemigo y empezó a imponer su propio terreno, cambió todo. El truco era muy simple, por eso tan difícil de aceptar para quienes amaban los duelos a sable. No se trataba de bailar más bonito, sino de elegir el salón. El P-47 subía alto, más alto que la comodidad de los demás. Desde allí se daba vuelta como una ballesta y caía. No volaba hacia el enemigo, se desplomaba sobre con la precisión de un proyectil inteligente. Y en ese descenso, la pesada carrocería dejaba de ser un defecto para volverse virtud. El aparato adquiría energía con una voracidad que ningún otro monomotor podía igualar, y la convertía, abajo, en velocidad y estabilidad de tiro. La Luftwaffe conocía el picado. No conocía ese picado. Las 8 Browning M2 no suenan como se espera. No zumban, no repiquetean, no hablan en ráfagas discretas. Cuando están bien afinadas, cuando las cintas de munición corren calientes, cuando la convergencia está donde debe, lo que sale de las alas no es música, es dictamen. Un martillo continuo que llena un volumen del cielo con probabilidades casi absolutas. La definición de puntería cambia. Ya no es poner un alfiler en el centro de una moneda a 300 yardas. Es convertir un espacio en una trampa mortal donde entrar equivale a desaparecer. El calibre,
50 no es un 20 milímetros, pero donde el cañón europeo cuenta sus impactos como monedas contadas a la luz mortecina de una vela, la ametralladora americana gasta luces de estadio. Hay tiempo, hay cartuchos, hay fuego para sostener un ataque más de lo prudente. Nada de esto sirve si el avión no vuelve a casa. Ese fue el segundo golpe. Volvía. La historia de Johnson, ese regreso imposible con la cabina abierta al viento, los fluidos salpicando, el avión cosido balazos, el enemigo vaciando su armamento sin lograr la obediencia de la gravedad. Se contó 1000 veces porque concentraba una idea que el adversario no quería incorporar a su doctrina. Resistencia. Lo que empieza como anécdota se vuelve estrategia cuando se repite. Y empezó a repetirse. Ahí nació el miedo verdadero. No el aparato que te hace un giro más cerrado, sino el que no puedes tumbar ni cuando te regala la espalda. Un enemigo que no cae obliga a cambiar más que un manual. Obliga a reconsiderar la relación con la muerte. La moral alemana, ese tejido fino y orgulloso, empezó a sufrir rasgaduras en los bordes de su propia certeza. El sonido de las 8:50, al principio un ruido más, se convirtió en síntoma. En la psique del piloto se instaló un nuevo cientones. Si lo oyes muy cerca, ya llegas tarde. Si lo oyes arriba, alguien ha elegido por ti. Y si no lo oyes, puede que ya esté sobre ti. Pero el P-47 no se impuso solo. Tenía detrás una lectura del mundo. La idea europea de un caza como bisturí, como arma de manos expertas, como duelo de caballeros en 3 dimensiones, era estética y funcionaba mientras los recursos, los pilotos, la gasolina y el tiempo acompañaran. La idea americana fue otra, un caza como sistema. No solo aparatos, repuestos, combustible, munición, pilotos formados en serie, doctrina replicable, procedimientos que no dependieran del héroe sino del método. El Thunderbolt no era una flor rara, era una herramienta de taller. Si se perdía, había otra. Si volvía herido, había piezas. Si el piloto era novato, el avión lo ayudaba con una virtud que no sale en las fotos. Perdonaba errores que en otros aparatos eran sentencia. Por eso el adjetivo que acompaña al P-47 no es hermoso. Es implacable. El enemigo lo aprendió por capítulos. Primero arriba, ese territorio poco amado por quienes habían hecho de la trepada una virtud de los primeros minutos, no de los últimos 1000 pies. Donde la presión del aire se volvía delgada y las aspiraciones mecánicas se parecían a un bostezo de ahogo, el R-2800 seguía empujando como si no hubiese entendido las restricciones del ambiente. La turbina de gases mantenía viva la presión, el motor conservaba potencia. Las superficies de control se resentían menos que en aparatos que no fueron diseñados para vivir ahí. El alemán, que acostumbraba a morder desde un ángulo ventajoso, encontró por primera vez la imposibilidad de la ventaja. Cada vez que subía a buscar el sol, había un trueno esperándolo. Después abajo, el día que la guerra de escolta profunda se reorganizó y los Mustang tomaron el rol largo, al P-47 le tocó ejercer el oficio para el que el destino industrial lo había afinado sin pudor. Destruir cosas. Trenes, puentes, columnas, depósitos, vehículos. La 50 resultó una llave maestra contra todo lo que no tuviese blindaje grueso arriba. Los cohetes de 5 pulgadas, artillería de bolsillo con un lenguaje muy simple. Las bombas, la firma final. Allí, a nivel de los árboles, donde el miedo tiene garras y el error se paga con tierra en la boca, el Thunderbolt demostró otra virtud: estabilidad. Era una plataforma que, una vez metida en la carrera, aguantaba el temblor de las ráfagas y los chasquidos de la artillería ligera con una indiferencia que enloquecía al que miraba desde abajo. A ese miedo táctico lo bautizaron con un humor agrio que esconde una reverencia: Jabo. Y más tarde le dieron diagnóstico: fiebre Jabo. La medicina militar, tan parca para los poetas, se permitió ese día una metáfora. El cuerpo sentía el avión antes que la mente. Hubo un cambio de sonido que fue también un cambio de época. Las palas anchas de la hélice, el pas de blade, le dieron al trueno un bramido nuevo. Cuando aquella circunferencia de 13 pies muerde el aire con palas más gruesas, la masa de aire desplazada vibra con un tono que no se olvida. Desde entonces, se oía antes de verse. Los hombres en el suelo aprendieron a reconocerlo con el estómago. Algunos levantaban la vista como quien escucha crecer una tormenta. Se equivocaban de fenómeno, no era la atmósfera, era la decisión humana proyectada en ruido. Ese ruido tenía una gramática: llegar alto, caer recto, disparar corto. 2 segundos son eternos cuando cada uno de esos segundos envía 80 piezas de medio pulgada a un punto del espacio que alguien ha predefinido con tiza invisible. Nadie dispara 2 segundos continuos y no confía en que volverá mañana con más.
La abundancia no produce necesariamente imprevisión. Puede producir audacia. En aviación, como en comercio, el crédito cambia el comportamiento. El adversario empezó a registrar la realidad con palabras que no compartía en público. Informes internos advertían que el avión era otra cosa arriba de los 25.000 pies y que abajo, con el nuevo paso de hélice, había perdido sus dolencias de anemia. Recomendaban evitar el vertical con él, restringir el combate a zonas de confort, priorizar ataques por debajo del radar táctico del enemigo. Era una forma elegante de escribir la impotencia. A veces el archivo burocrático tiene más poesía que las memorias. En esas frases frías uno puede leer el momento exacto en que una fuerza aérea entiende que su idioma ha quedado viejo. Lo escribe en forma de recomendación, como si aún pudiera elegir. Ya no elige. Desde ese punto, la guerra y sus ritmos los marca que trae la música. Hay quien dirá que la guerra no se gana con una máquina. Y tiene razón. El P-47 es un símbolo contundente, pero lo que lo sostiene es invisible. Combustible que cruza océanos, fábricas que trabajan de noche, arsenales que producen cintas de munición como si fueran ríos, escuelas de vuelo donde el error se gasta practicando. El piloto que se sienta a estrechar el arnés y a oler goma caliente tiene detrás una geografía. Esas geografías también pelean. Las palas se forjan en ciudades que no verán el frente, los pernos viajan en trenes que nadie filmará. Los manuales de mantenimiento cambian con una nueva lección aprendida y esa actualización, que parece un papel sin sangre, le salva la vida a alguien que aún no ha nacido. La Luftwaffe, que nació antes y más afilada, entendió a golpes que pelear contra un sistema es pelear contra una matemática. Cuando se quedó sin pilotos veteranos y encontró en cabinas caras jóvenes con pocas horas, no fue solo desgracia, fue consecuencia. Cuando el enemigo todavía llegaba con 400 horas voladas y 75 en tipo, con docenas de horas de Guncan vistas, con ejercicios de tiro de deflexión repetidos hasta el automatismo, no era casualidad, era política. La guerra aérea terminó de quebrarse cuando uno de los bandos dejó de pensar en el combate como arte y lo convirtió en industria sin perder eficacia. El Thunderbolt fue el martillo, pero el martillo necesita un brazo, una muñeca, una espalda, un cuerpo alimentado. Todo eso existía. El pequeño milagro cotidiano del P-47 no ocurría en las cumbres y los clímax históricos, ocurría en los entreactos. Mecánicos calentando cañones para que la altura no lo silencie. Ajustes de convergencia con cinta y regla. Revisión obsesiva de cables de mando duplicados. Esa redundancia que es la sabiduría del que no confía en que todo vaya a salir bien siempre. Un Khrushchev con dedos ennegrecidos que sabe que un fallo tonto allá arriba no es un delay, es una viudez. En esos hangares con olor a combustible de alto octanaje y metálico de grasa limpia, el P-47 era una suma de decisiones concretas. Overwheel porque el enemigo no perdona. Overpower porque arriba el aire no perdona. Overengineer porque el combate nunca respeta el plan. Se dirá que esa filosofía es despilfarro. También se dirá que sobrevivir es la única medida sensata de la economía en guerra. Se habló mucho de que el P-47 no giraba. No era del todo cierto. Giraba lo suficiente cuando llegaba al combate con energía. Lo que no hacía era regalar su energía por entrar a bailar, donde el otro se lucía. Ese rechazo a la seducción del duelo es una madurez que cuesta aprender. Lo aprendieron al precio de pérdidas iniciales que hoy nos parecen pedagógicas. Un comandante lo resumió a su modo: no te dejes tentar. No te invitan a un baile, te invitan a una emboscada cortesana. La cortesía sobrevive a todo, incluso a la estupidez. La doctrina, en cambio, te salva la vida. Por eso el boom y zoom, esa traducción operativa de la física de cuerpos pesados cayendo con intención, se volvió catecismo. Subir alto no es cobardía, es preparación. Picado no es huida, es ataque. Remontar no es evitar el contacto, es conservar la iniciativa. En esa tríada de verbos está la distancia entre quien llega a la cena y quien decide el menú. El día que el P-47 bajó al barro y aceptó su segunda vocación, los mapas cambiaron de textura. Donde había carreteras seguras, apareció el cálculo de si vale la pena moverse de día. Donde había caballos tirando del país exhausto, alguien empezó a contar cuánto plomo cabe en 2 segundos. Donde había trenes, los horarios se volvieron plegarias. Se puede disfrazar un tanque con ramas, no se puede ocultar el ruido que hace el acero cuando se parte. El Thunderbolt arrastró con él una pedagogía nueva para la tropa enemiga. Escucha primero. Si suena el rugido grave, no mires el cielo para ver si es lluvia. No lo es. Busca un agujero que no existe en la carretera. Aprende a confundirte de tormenta. Y cuando termine el ruido,
Si puedes, no te levantes hasta contar más de lo razonable. Otro error de etiqueta. Aquel avión, además de matar, enseñaba prudencia. Los días de los reactores trajeron de vuelta el vértigo del cambio. Hubo almas puras que pensaron que la era del hélice había terminado, que el cielo había trocado la gárgara bronca del radial por un silbido fino de turbina, que la supervivencia iba a depender otra vez del giro, otra vez de la fine âme, otra vez de la virtud artesana. La huida hacia delante del enemigo dio nacimiento a una ilusión. Y el Thunderbolt, obstinado en arruinar metáforas perfectas, ajustó su método. Cázalos cuando aún no son jets, en la pista, cargados de tiempo y combustible, o cázalos como siempre, desde arriba, rápido, con 2 segundos de sentencia. Los derribos de 262 a manos de hélices no fueron accidentes felices. Fueron consecuencia de una frase repetida. Elige tú el momento. La máquina nueva no abolió la física, la volvió más delicada. Y la delicadeza no sobrevive a la avalancha si la avalancha está bien dirigida. Cuando el enemigo atacó a aeródromos en masa para intentar quebrar la espalda de la aviación aliada, el P-47 sufrió. Arde igual el aluminio de un Thunderbolt que el de cualquier otro. Arde idéntico. Pero detrás del brillo naranja había una diferencia que duele más que el fuego. Reemplazo. El adversario podía destruir 2 docenas y apuntarse una victoria táctica que olía a revancha. Al otro día, donde había agujeros en la línea de vuelo, había aviones nuevos recién salidos de la cadena. No se reemplaza así a un piloto veterano. La frase del oficial americano al prisionero es abofetada sin necesidad de alzar la voz. Mañana tendremos 40 más. ¿Y tú? Fue más que humillación. Fue una clase magistral de economía aplicada a la guerra. Las cifras finales, que suelen recitarse como letanías para sellar argumentos, aquí son algo más. Son el guión. No por su frialdad, sino por su música. Un número repetido en la mente del enemigo se convierte en una profecía autocumplida. Cuando alguien te dice, hay 500 máquinas sobre tu cabeza, y mira si hay 500 máquinas sobre tu cabeza, ya no discutes. Calculas como no morir. Y cuando ese cálculo ocupa la mayor parte de tu jornada, ya no peleas. Sobrevives. En ese punto la guerra ha cambiado de manos. El P-47 no fue el único instrumento de esa transformación, pero fue el que enseñó más alto y más claro que la superioridad no es una cualidad poética del héroe, sino una disposición metódica del poder. Su fealdad aparente, su exceso de todo, su traición a la estética clásica de la aviación de caza, eran coherencias disfrazadas de grosería. Lo que parecía un aparato gringo, ruidoso, grande, sin finura, era en verdad una obra de exactitud moral. Prefería el resultado a la elegancia. Y en la guerra moderna, la elegancia perdió su derecho a voto. Hubo después de todo esto reuniones amables en hoteles americanos, veteranos de ambos bandos con traje y sonrisa, copas en la mano, un micrófono que acerca voces que antes se buscaron para matarse. En esa sobremesa se dicen verdades que en caliente habrían sido insultos. Alguno confiesa, creímos ver un bombardero con complejo de caza. Otro responde, ustedes tenían razón, era un caza con complejo de bombardero. Ríen, se quitan décadas de encima. Y uno de los que mandaron sobre otros, un alemán famoso por su talento, admite al fin lo que ya sabíamos, que se rieron a destiempo, que subestimaron al vecino, que confundieron el estilo con la sustancia. No lo dice para pedir perdón. Lo dice como quien se quita una astilla vieja del corazón. Allí, en esa paz templada, el P-47 recupera su humanidad. Deja de ser instrumento y vuelve a ser objeto. No un mito, una carcasa de aluminio con remaches que alguien atornilló a conciencia. Vuelve el olor de taller, la cinta de munición deslizándose en un armazón calentado para que no falle, la mano que limpia y ajusta, el mecánico que se quita el gorro y se rasca la frente pensando en la próxima salida. Vuelven los chicos que se subían a ese monstruo con 20 años y la mirada de quien no sabe aún qué será de él a los 21. Vuelven los que no volvieron. Por supuesto, esos a los que martillo no les alcanzó para golpear más fuerte que la mala suerte. No hay guión completo sin ellos. El P-47 fue, sobre todo, una decisión, imponerse en un plano de la realidad donde no se discute el gusto. El aire fino, la velocidad que se acerca a la frontera de lo posible, la disciplina de disparar poco y bien, la obstinación de no perder energía, la serenidad de hacer el trabajo cuando el trabajo consiste en apuntar a un rectángulo de acero y convertirlo en humo. No hay belleza ahí que el ojo romántico acepte sin hacerse daño. Pero hay una estética más dura, una ética incluso. Si vas a pelear, pelea donde sabes ganar. Y si te piden que bajes a bailar al barro ajeno,
No te dejes tentar. Espera. Sube. Mire el mundo a través del plexiglas como si fueras Dios un instante. Date vuelta. Y cae. El trueno no pide permiso al cielo para sonar. El P-47 no era bello, pero su belleza estaba escondida en los planos técnicos. La anatomía del trueno era la de un martillo forjado en exceso. Todo en él estaba construido más fuerte de lo que parecía necesario, y esa redundancia se transformó en su mayor virtud. Los largueros de las alas podían soportar 40.000 libras de esfuerzo, el triple de su peso cargado. El soporte del motor aguantaba 12 gramos de estrés sin colapsar. Los cables de mando estaban duplicados, con un sistema de respaldo que se activaba automáticamente si los primeros se cortaban. Los cañones tenían calefacción eléctrica para evitar que el frío de los 30.000 pies los volviera inservibles. La alimentación de munición estaba asistida por motores eléctricos que empujaban las cintas para que no se trabaran en maniobras de alta G. Los ingenieros no pensaron en la elegancia de una espada, sino en la terquedad de un martillo. Años después, cuando los técnicos alemanes capturaron uno y lo desarmaron pieza por pieza, anotaron lo que parecía una crítica pero en realidad era una confesión. Está sobredimensionado en todos los aspectos. Esa exageración era el secreto de su resistencia. Pero la ingeniería no explica por sí sola por qué el P-47 se convirtió en un fantasma en la mente alemana. Lo explica el sonido. La primera vez que un grupo de infantería alemana escuchó el rugido de un Thunderbolt con hélice paleblade describieron algo que no pudieron racionalizar. Un trueno mecánico que venía del cielo despejado. Lo bautizaron Donnerschlag, el golpe de trueno. Era un rugido más grave, más visceral que el de otros cazas, porque las puntas de hélice entraban en régimen supersónico, cortando el aire como látigos gigantes. Ese sonido se volvió diagnóstico. Los médicos de la Wehrmacht empezaron a recibir soldados con palpitaciones, vómitos, ansiedad y temblores tras simples rumores de que los jabos estaban cerca. La llamaron jabofieber, fiebre de los cazabombarderos. La patología no estaba en los pulmones ni en la piel. Estaba en el oído y en la memoria. Un veterano de la Segunda Panzer lo describió años después. Con el Spitfire o el Tifón había miedo, pero se podía soportar. Con el P-47 era diferente. El sonido era la sentencia. Podías esconderte en un bosque, bajo una lona, en un granero, y aún así sentías que venía por ti. El sonido no buscaba un blanco, buscaba un alma. Normandía fue el examen final de esa pesadilla. Desde el 6 de junio de 1944, los Thunderbolt convirtieron el cielo bajo en un campo de tiro. La Wehrmacht descubrió que moverse de día era equivalente a escribir tu epitafio sobre el asfalto. Columnas enteras quedaron reducidas a esqueletos humeantes tras un solo pase. Un comandante alemán lo dijo con crudeza. Una columna de 20 vehículos dejó de existir. No fue destruida, fue borrada. Los informes de junio de 1944 muestran la magnitud. 651 locomotoras, 3.847 camiones, 512 blindados y 4.553 carros de caballos eliminados solo ese mes. La guerra moderna acababa de confirmar una verdad amarga. El ejército más disciplinado y más entrenado del mundo no puede moverse si el cielo se convierte en enemigo. Los soldados alemanes llamaban a los P-47 la artillería que aparece sin aviso. Para los oficiales de logística, era peor que un ejército enemigo. Era una maldición permanente sobre el mapa. La ironía es que Alemania había apostado por su propia innovación, los reactores. El M-262 parecía un salto cuántico que devolvería el equilibrio. Pero la realidad fue otra. El Thunderbolt, lento comparado en teoría, aprendió pronto a cazar reactores en el único instante en que estos eran vulnerables. En despegue, en aterrizaje o sorprendidos desde arriba. Un piloto americano lo resumió tras derribar un 262. Ellos eran más rápidos, pero nosotros éramos más pacientes. Bastaba esperarlos donde no podían correr. Lo que el piloto alemán descubrió al otro lado del visor fue aún más cruel. Incluso si lograba colocar un 262 detrás de un P-47, tenía pocas municiones y poco tiempo antes de quedarse sin combustible. El americano, en cambio, podía disparar durante más de 30 segundos seguidos. Ese simple hecho, esa abundancia de munición, se convirtió en el factor decisivo. La Luftwaffe había querido escapar al futuro. El Thunderbolt los trajo de vuelta al presente con fuego. La operación Bodenplatte, el desesperado ataque aéreo del 1 de enero de 1945, mostró el contraste brutal entre la filosofía de un bando y el del otro. Los alemanes lograron destruir decenas de P-47 en tierra. Fue una victoria táctica.
Pero al día siguiente, los huecos en las líneas de vuelo estaban llenos de aviones nuevos. El oficial americano que respondió al prisionero alemán con la frase: «Mañana tendremos 40 más. ¿Cuánto tardas tú en reemplazar a tus pilotos?», no estaba presumiendo. Estaba describiendo una ecuación que Alemania no podía resolver. El enemigo podía quemar máquinas. Lo que no podía quemar era la capacidad de reemplazo. Y ahí, en esa diferencia entre el fuego y la fábrica, estaba escrita la sentencia del Reis. El P-47 fue también un monstruo de consumo. Cada misión tragaba 100 galones de combustible por hora en vuelo normal y hasta 300 galones con inyección de agua en combate. Cada salida exigía 3.400 proyectiles de calibre 50. Para 1944, solo la novena Fuerza Aérea consumía 25 millones de galones de combustible al mes y más de 10 millones de cartuchos semanales. Cualquier otro país habría colapsado intentando mantener ese ritmo. Estados Unidos no. El secreto no estaba en el avión, sino en lo que el avión arrastraba detrás de sí: un océano de fábricas, arsenales, refinerías, astilleros y campos de entrenamiento. Cada P-47 era un eslabón de un sistema industrial que había decidido que la guerra se ganaba por exceso. Donde Alemania fabricaba con precisión casi artesanal, América fabricaba con brutalidad organizada. Esa brutalidad era matemática pura. Si un avión consume 300 galones por hora y se vuelan cientos cada día, entonces necesitas millones de galones al mes. Si cada avión dispara miles de cartuchos en cada salida, necesitas fabricar millones de proyectiles al mes. Se hacía. Se lograba. Y cuando llegaba al frente, el piloto sabía que no tenía que racionar su gatillo. Podía apretar con confianza. Lo que parecía torpeza de diseño, peso, tamaño, grosor, era en realidad una decisión consciente. El avión debía sobrevivir más de lo que costaba fabricarlo. Y cumplió. Cada P-47 requería unas 65.000 piezas individuales y unas 8 millas de cableado eléctrico. Los alemanes lo veían como despilfarro, los americanos lo veían como inversión. El motor radial Pratt & Whitney 2800, con sus 18 cilindros y más de 2.400 piezas ensambladas, era más complejo que muchos motores de bombarderos de la Primera Guerra. Y sin embargo se fabricaban por miles. Los mecánicos en Inglaterra lo sabían. Podían desmontar un motor en la noche, cambiar piezas y devolverlo listo para volar en la mañana. Esa fiabilidad era invisible para el enemigo, pero decisiva para el que confiaba su vida al rugido del radial. El P-47 ganó en el aire, pero también en la mente. Un piloto alemán lo resumió en un interrogatorio: «No nos vencieron por ser mejores tiradores. Nos vencieron porque podían perder 10 y volver al día siguiente con 20 más. Nosotros perdíamos uno y no lo reemplazábamos». Otro, interrogado en 1945, fue aún más gráfico: «Los subestimamos porque eran feos. Nos destruyeron porque eran feos y fuertes». Era como luchar contra un martillo gigante. No importaba cuántas veces lo esquivabas, siempre había otro golpe esperando. Ese es el legado más profundo del Thunderbird. No el número exacto de locomotoras destruidas, ni el conteo de derribos, ni la comparación con otros cazas. Su legado es haber demostrado que la guerra moderna no la gana el aparato más elegante, sino el que mejor integra industria, doctrina y psicología. El trueno no era solo un avión. Era la manifestación audible de una decisión industrial. Normandía no fue solo una batalla terrestre. Fue un experimento a cielo abierto para probar si un avión concebido como interceptor podía transformarse en un verdugo de ejércitos enteros. El resultado quedó escrito en carreteras francesas convertidas en cementerios de acero. Los Thunderbolts bajaban en picado a ras de árboles, soltando cohetes Bar que rugían como demonios y estallaban como artillería pesada. Los cañones antiaéreos alemanes apenas alcanzaban a girar antes de que los P-47 escupieran una ráfaga de 160 proyectiles en 2 segundos, proyectiles que atravesaban camiones, caballos, cañones de campaña y blindados ligeros como si fueran de papel. Un oficial de artillería alemán describió la escena en sus memorias. «No luchábamos contra aviones. Luchábamos contra dioses que decidían quién debía vivir y quién debía morir. El sonido de sus ametralladoras era un castigo divino. A veces no encontrábamos cuerpos, solo piezas de carne esparcidas entre chatarra incandescente». La estadística no transmite la desesperación, pero sí la confirma. En los primeros 30 días tras el desembarco, los P-47 de la Novena Fuerza Aérea destruyeron más de 4.500 vehículos motorizados. Las divisiones Panzer no fueron derrotadas en campo abierto, fueron desangradas en los caminos, bajo un cielo que nunca volvía a ser suyo. El término Jabo, Hagbomber,
Ya no era suficiente. Los soldados inventaron otros apodos: Raubohel, aves de rapina, Schlachterbaumhimmel, carniceros del cielo. Cada nuevo nombre era un intento de explicar lo inexplicable: que un solo aparato podía hacer el trabajo de una batería de artillería, un pelotón de ingenieros y un escuadrón de cazas, todo al mismo tiempo. En el aire, la historia fue igual de brutal. Los Messerschmitt Bf-109, ágiles y puntiagudos, parecían bailarinas frente a mastodonte americano. Los Focke-Wulf 190, sólidos y potentes, eran temidos por los pilotos de Spitfires, pero contra el P-47 el temor cambiaba de bando. En teoría, los alemanes tenían la ventaja: mejores índices de giro, trepada inicial más viva, cañones de 20 milímetros capaces de partir en dos un caza enemigo. Pero la teoría moría en cuanto los Thunderbolts jugaban a su juego. El combate ya no era un bal de giros cerrados, era una coreografía de energía. Subir, picar, disparar, salir como un rayo. Un as alemán resumió su frustración tras perder a dos compañeros. Era como intentar atrapar un piano que cae desde un edificio. Lo ves venir, sabes que va a aplastarte y no hay nada que puedas hacer. El otro factor fue la munición. El 109 llevaba alrededor de 200 proyectiles de cañón. El 190 algo más, pero nunca suficiente para largas ráfagas. El P-47 podía vaciar 3.400 cartuchos de calibre 50 sin pestañear. 30 segundos de fuego continuo equivalían a la eternidad en un duelo aéreo. Un veterano de la Luftwaffe contó en su interrogatorio de 1945. Con nuestro cañón, había que esperar la oportunidad perfecta. Con sus 8 ametralladoras, no necesitaban perfección. Bastaba con llenar el aire de fuego y esperar que estuviéramos dentro. Era la diferencia entre un tirador de precisión con una sola bala y un artillero con un tambor interminable. La guerra moderna favoreció al tambor. Pero la fuerza del Thunderbolt no se medía solo en lo que destruía, sino en lo que negaba. La Wehrmacht no podía trasladar divisiones de día. No podía usar trenes a cielo abierto. No podía acumular reservas en puntos estratégicos. La simple amenaza de que hubiera P-47 en el área convertía cualquier carretera en una trampa mortal. Esa parálisis logística fue tan efectiva como una ofensiva blindada. Un general alemán lo admitió tras la guerra. Nuestros tanques estaban intactos, pero inmóviles. Los destruyó el cielo, no la tierra. El posguerra atrajo confesiones que en 1943 habrían parecido impensables. Adolf Galland, jefe de cazas de la Luftwaffe, confesó en 1985: nos burlamos de ellos porque parecían barriles voladores. Pero descubrimos demasiado tarde que eran barriles llenos de dinamita. Representaban lo que nunca tuvimos: producción ilimitada, pilotos bien entrenados, armas que no fallaban y un motor que parecía inmortal. El P-47 no fue solo un avión, fue una declaración de principios. Robert Johnson, el piloto que había sobrevivido a más de 200 perforaciones en su cabina, lo resumió con menos poesía pero igual contundencia. Era como volar un yunque con alas. Y ese yunque caía sobre la cabeza de los alemanes. En la memoria de los que combatieron, lo que quedó no fue la silueta del avión ni las cifras de producción. Lo que quedó fue el sonido. Un piloto alemán, interrogado en 1945, lo explicó con un hilo de voz: nos reímos la primera vez que los vimos. Pero cuando escuchamos por primera vez el rugido de sus hélices y el martilleo de sus ametralladoras, supimos que la risa había terminado. El trueno ya no estaba en el cielo. Estaba dentro de nosotros. Ese fue el verdadero triunfo del P-47, no solo ganar batallas, sino ocupar el espacio más íntimo del enemigo, el de su miedo.